Ok, buenas tardes, doctor Jacob Sánchez. Tenemos el gusto de dar inicio acerca de nuestra presentación sobre el síndrome de Jagging. Vamos a explicar un poco acerca de este caso clínico y también su parte anatómica. Mi grupo está conformado por Yeris Pinto, Lucía Suñé, Milagros López, Arlene Wong, Stephanie House, Walid Inter y mi persona Kenneth Caballero. Ok, dentro de la tabla de contenido que vamos a desarrollar en esta presentación, vamos a tener la clínica, el examen físico neurológico, donde vamos a ver los signos y síntomas, motivos neurológicos de los síntomas, la exploración física neurológica. En cuanto a la descripción anatómica, vamos a ver un poco acerca de la ubicación de la lesión y las estructuras afectadas, ¿verdad? Y pues, con respecto a la evaluación del estudio, vamos a ver cuál es el estudio indicado y los hallazgos que vamos a encontrar dentro de estos estudios. También la importancia del estudio a realizar. En esta sección vamos a ver la clínica al examen físico-neurológico del síndrome de Jenner, que su causa más común es el infarto isquémico del bulbo raquídeo medial, y su etiología radica en la oclusión de la rama paramediana de la arteria espinal anterior o con menor frecuencia de la arteria vertebral. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos que se presentan signos extrapiramidales ocasionales, que se presenta distonía, rigidez o signo de rueda dentada en caso de afectación extendida. También vamos a tener dolor neuropático central, que es un dolor urente contralateral persistente, típico de lesiones talámicas asociadas. Tenemos, como vemos, también síntomas neuropsiquiátricos, hemiparesia contralateral, que esta es en sí una debilidad muscular del lado opuesto a la lesión. Tenemos parálisis del nervio hipogloso y tenemos alteraciones sensitivas, que estas van a variar según la extensión y localización de la lesión. Y por último, el síndrome cerebeloso ipsilateral, que esto conlleva ataxia, dismetría y alteración de la coordinación motora por compromiso de fibras cerebelosas. En primer lugar, se observa una hemiparesia contralateral, es decir, debilidad o parálisis del hemicuerpo opuesto a la lesión. Esto se debe a la afección de las fibras del tracto córtico espinal que descienden por las pirámides vulvares antes de cruzar hacia el lado opuesto en la decusación piramidal. Al lesionarse estas fibras en el bulbo antes del cruce, el déficit motor se manifiesta en el lado contrario al de la lesión. En segundo lugar, se presenta una pérdida de sensibilidad vibratoria o propioceptiva del lado contralateral. Este hallazgo se explica por la lesión del menisco medial, una estructura que transporta información sensitiva procedente de los cordones posteriores de la médula espinal tras cruzar en las fibras arcuatas internas. La interrupción de este fascículo en el bulbo impide que la información sensitiva llegue al tálamo, generando una pérdida de esta modalidad sensorial en el lado opuesto del cuerpo. Por último, se encuentra una parálisis ipsilateral de la lengua con desviación hacia el lado de la lesión. Este es producto del daño al núcleo nervioso hipogloso doceavo par craneal o a sus fibras que emergen medialmente del bulbo. Como el hipogloso inerva los músculos de la lengua del mismo lado, en su afección produce atrofia y desviación de la lengua hacia el lado afectado al protuirla debido al desequilibrio muscular. Ok, ahora vamos a hablar sobre la exploración física del síndrome de Jagging. Tenemos 5 puntos claves, que son la evaluación de los pares craneales, la fuerza muscular, los reflejos, la sensibilidad y la coordinación. En el caso de lo que van a hacer la evaluación de los pares craneales, se va a observar una parálisis del doceavo par craneal ipsilateral. La lengua se va a desviar entonces hacia el lado lesionado al protuirla y puede llegar a haber atrofia y fasciculaciones. En el caso de la fuerza muscular, hay hemiparesia contralateral más evidente en extremidades y va a evaluarse mediante la maniobra contra la resistencia, que es decir, que el paciente no puede llegar a superponer la fuerza de la gravedad o la misma resistencia puesta por el médico. Tenemos los reflejos, que van a estar aumentados en el lado contralateral con posible presencia del signo de Babinski, como se puede observar en la imagen. La sensibilidad táctil fina y propioceptiva está ya disminuida en el lado opuesto a la lesión, mientras que la sensibilidad al dolor y temperatura suelen conservarse. Lo que va a ser la coordinación puede llegar a estar alterada secundariamente a la debilidad. Les hablaré sobre la descripción anatómica donde se ubica la lesión del síndrome medular medial o el síndrome de Dejerin. Se ubica en la médula oblongada o el bulbo raquídeo en su porción medial. El bulbo raquídeo forma parte del tronco encefálica, se continúa con la protuberancia en dirección rostral en la unión punto medular y con la médula espinal en dirección caudal a la vértebra C1. El síndrome de Dejerin se debe a una lesión del bulbo raquídeo que sugiere un tipo de accidente cerebrovascular, generalmente a una oclusión aterotrombótica de las ramas paramedianas de la arteria espinal anterior, en algunos pocos casos la arteria basilar o la arteria vertebral, que estas ramas, estas arterias irrigan estructuras que están en la parte medial en el bulbo. Ahora procederé a hablar sobre las estructuras afectadas. Primero tenemos que entender una cosa que se da en la parte medial de lo que sería el bulbo raquídeo o lo que sería la médula oblongada. Es la parte como morada que vemos en la imagen. Entonces, resaltando eso, podemos ver que dentro de esta parte morada existen algunas estructuras importantes, como serían la pirámide vulvar, el hemisco medial, el núcleo del nervio hipogloso. Entonces, empecemos a hablar sobre las pirámides vulvar. Primero que todo, tenemos que entender que está ubicada en la parte anteromedial del bulbo. Es lo que se ve como de color rojo en la imagen. Contiene fibras motoras que aún no han cruzado al lado opuesto. Su lesión produce una hemiparesia o una hemiplegia contralateral debido a lo que sería la interrupción de la vía motora descendente. Ahora pasaremos a hablar del hemisco medial.
Lo vemos como de un color azul en lo que sería la diapositiva, se localiza medialmente, posterior a lo que sería la pirámide, como ya estamos viendo. Transporta información desde el tracto fino, tanto la vibración y la propiocepción consciente desde el lado opuesto de lo que sería el cuerpo. Sueño genera pérdida sensitiva, epicrítica, contralateral. Hablaremos ahora sobre el núcleo del nervio hipogloso, o sea, el 12. Lo vemos como de un color verde localizado. Entonces se encuentra en la porción medial dorsal del bulbo, cerca del cuarto ventrículo. Por decirlo así, que esa abertura más o menos por ahí estaría el cuarto ventrículo. Su lección se extiende hacia esta región, se afecta el núcleo, causando parálisis ipsilateral en los mocos principalmente de lo que sería la lengua. Entonces, ahora como dato extra tenemos las fibras emergentes del hipogloso. Incluso si el núcleo no está comprometido, o sea que la lesión no llega hasta allá, las fibras medialmente sí que pueden lesionarse. Entonces, también esto lo que hace es que lleva a la desviación de la lengua también hacia el lado de la lesión al protruirla. En modalidad de elección tenemos lo que sería la resonancia magnética, que es superior a la tomografía computarizada para poder detectar infartos agudos, especialmente en el tálamo y otras estructuras de la fosa posterior. Las secuencias de difusión son particularmente sensibles para detectar lo que sería una isquemia aguda. Entre las varias razones claves tenemos la detección de infartos agudos. Las secuencias de difusión de una resonancia magnética son extremadamente sensibles para detectar la isquemia aguda, en cuestión de minutos u horas después del inicio de un ictus, incluso cuando otras secuencias de la resonancia magnética o la tomografía computarizada aún no muestran cambios. También tenemos la resolución de constante de tejidos blandos. El tálamo es una estructura de tejido blando en el cerebro. La resonancia magnética ofrece un contraste superior entre la sustancia gris y la sustancia blanca, así como el tejido normal y el lesionado, lo que permite una delimitación precisa en la lesión talámica. La visualización de lesiones pequeñas y en fosa posterior. Los infartos talámicos pueden ser pequeños. La resonancia magnética tiene una mayor capacidad para detectar lesiones pequeñas y las que se encuentran en la fosa posterior, áreas que a menudo son difíciles de evaluar en una tomografía computarizada debido a artefactos óseos. Y la evaluación de la vasculatura. En la angioresonancia magnética puede realizarse junto con una resonancia magnética cerebral para evaluar las arterias que irrigan el tálamo, principalmente las ramas de la arteria cerebral posterior y las arterias perforantes talámicas, ayudando a identificar la causa del infarto. Por ejemplo, si hay una oclusión o una estenosis. Ok, en cuanto a los hallazgos en lo que es la resonancia magnética, esta nos puede llegar a mostrar una lesión isquémica aguda localizada en lo que es el bulbo raquídeo medial, ¿verdad? Especialmente del lado ipsilateral a lo que vendría siendo la hemiparesia. Estos hallazgos más que nada nos permiten localizar con precisión el daño neurológico y entonces poder correlacionarlo con los signos clínicos ya anteriormente mencionados. En cuanto a los hallazgos, en la secuencia de difusión vamos a encontrar una área hiperintensa en la región medial del bulbo, ¿verdad? Que esta va a ser compatible con un infarto agudo. Esta área normalmente va a mostrar lo que es el movimiento de agua dentro de las células y se va a encontrar como alterado, lo cual va a ser típico cuando hay muerte celular reciente. En cuanto a la secuencia T2, se va a encontrar una hiperintensidad bien delimitada de la porción medial del bulbo raquídeo. Puede decirse que puede haber edema local y ligera deformación del contorno vulvar, ¿verdad? Y pues, para mencionar, la afectación del núcleo del nervio hipogloso provoca parálisis y desviación de la lengua hacia el lado de lo que vendría siendo la lesión. Y pues aquí tenemos las imágenes, donde la imagen izquierda encontramos un hallazgo por difusión en resonancia magnética, donde se identifica el infarto en el bulbo raquídeo medial derecho en la resonancia magnética cefálica. En la figura del lado derecho muestra una serie de imágenes por resonancia magnética de diferentes secuencias T2 o también de difusión y un MRA que evidencia pues lo que es la lesión isquémica en la región medial del bulbo raquídeo, también con restricción a la difusión y oclusión de lo que es la arteria vertebral intracraneal, y pues que estos hallazgos son característicos del síndrome de Jarin. Algo muy relevante es la importancia del estudio de imagen, en este caso siendo la resonancia magnética, ya que esta permite localizar con exactitud la lesión en el bulbo raquídeo medial, ofreciendo imágenes detalladas del tronco encefálico que contribuyen a un diagnóstico preciso. Además, facilita el diagnóstico diferencial al ayudar a descartar otras causas con síntomas similares como tumores, malformaciones vasculares o infecciones. Es más, es clave también para confirmar el diagnóstico clínico del síndrome de Janin y diferenciarlo de otras patologías neurológicas. Asimismo, evaluar la extensión del daño, lo cual es fundamental para establecer el pronóstico y planificar adecuadamente el tratamiento y la rehabilitación. Finalmente, al detectar tempranamente la lesión, favorece una intervención oportuna que reduce el riesgo de secuelas neurológicas, incluyendo el dolor neuropático central. Ok, bien, para concluir, el síndrome de Jarin no es más que una entidad neurológica poco frecuente, ¿verdad? Y pues esta es causada principalmente por un infarto isquémico del bulbo raquídeo medial. Normalmente vamos a encontrar lo que es la oclusión de las ramas paramedianas de lo que es la arteria espinal anterior o la arteria vertebral. Y pues la resonancia magnética, particularmente en secuencias de difusión, nos va a permitir localizar con una alta precisión la ubicación de la lesión. Y pues el síndrome de Jarin se caracteriza más que nada por la hemiparesia contralateral, también parálisis de lo que es el nervio hipogloso ipsilateral, y también vamos a encontrar alteraciones sensitivas. Y pues esto es importante porque reconocer rápidamente este síndrome
y la correlación clínica anatómica nos va a permitir entonces una intervención más efectiva que va a reducir el riesgo de las secuelas neurológicas y nos va a permitir una mejor recuperación.